Aleluya, gloria al Señor. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta mañana. Estamos contentos por estar en la casa del Señor, aleluya. Dispuestos a estudiar una clase más, por demás decirlo, preciosas. Esta clase que hemos estado estudiando y la de ahora no es la excepción, gloria al Señor. Hemos venido estudiando de mujeres piadosas, mujeres de Dios, mujeres que han tenido el temor de Dios en su corazón y que han dispuesto a servirle al Señor con todo el corazón. Las hemos venido estudiando en este transcurso de las clases y ahora es la última clase de estas mujeres piadosas, mujeres temerosas de Dios. Y tenemos ahora por nombre a Dorcas, Lidia y Febe. Son las siervas fieles cuales vamos a estar hablando en esta mañana. Así es que vamos a orar para dar inicio a esta clase, pidiéndole al Señor que sea Él quien nos ayude. Gloria al Señor. Amén. Amén. Aleluya. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque nos permite estar una vez más, un domingo más, Señor, en tu casa bendita, dispuestos, oh Dios de gloria, a estudiar estas clases de escuela dominical que están tan preciosas, oh Dios mío. Qué lindo es poder estudiar tu palabra, Señor, atesorarla, ponerla por obra, oh Dios mío. Gracias, Padre Santo, por tus hijos y tus hijas ya reunidas en tu casa, Señor, y aquellos que vienen en camino, Señor, tráiganlos con bien, oh Dios de gloria. Los que no van a venir, Señor, siempre yo pido por ellos, oh Dios mío, que su Espíritu Santo les ministre, Padre Santo. Los que se van a conectar, oh Dios de gloria, bendígales de una manera muy especial, como a aquellos que no se van a conectar por cualquier razón, oh Dios de gloria. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret lo estamos pidiendo, Señor. Ayúdanos a interactuar en esta clase, Padre Santo. Yo como maestro y los alumnos, oh Dios de gloria, quienes van a estar haciendo sus preguntas, sus comentarios, oh Dios, que su Espíritu Santo nos dirige, nos unja, nos ayude para poder salir avantes en esta clase. Padre, todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a nuestro Dios. Vamos a estar, hermanos, leyendo Hechos capítulo 9, capítulo 16 y Romanos capítulo 16. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Amén. Dice así, 9:36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, aleluya. Amén. Y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, se las presentó viva. ¡Qué precioso! Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Capítulo 16, versículo 14. Dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía.
Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aleluya. Romanos 16:1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Aleluya. Gloria al Señor. Pueden sentarse, amados hermanos. Qué precioso, hermanos, es escuchar y saber de estos testimonios de hombres, de mujeres, de Dios, que han temido a Dios con todo el corazón y han estado siempre procurando hacer lo que la Escritura manda, lo que nuestro Señor Jesucristo nos mandó a hacer. Gloria al Señor. Y de ello tenemos, hermanos, aquí a nuestra hermana Tabita, que traducido es Dorcas. Hermanos, una mujer que hacía como Dios mandaba. Se preocupaba por sus vecinos, se preocupaba por sus conocidos, sus conocidas. Esta mujer es una mujer tremenda en la obra de Dios. Bueno, nosotros también conocemos gente así, gente que se esfuerza, se esmera, trata de ayudar en lo posible a los demás. Y, hermanos, es gente bendecida. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque, hermanos, no recibe la bendición y se queda con ella. Recibe la bendición y la comparte. Y compartiéndola con los demás, es como siguen llegando las bendiciones de nuestro Dios a nuestras vidas. Gloria al Señor. Dorcas, Lidia y Febe son las mujeres que vamos a estar ahora estudiando. El texto, la verdad central, más bien dicho, nos dice: las mujeres piadosas son parte integral de la salud y el ministerio de la iglesia. Versículo clave, Proverbios 31:30. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Gloria al Señor. Y estas mujeres que estamos hablando ahora son mujeres que han temido a Dios. Gloria al Señor. Al finalizar esta serie de lecciones sobre las mujeres piadosas en las Escrituras, exploramos las formas en que las mujeres contribuyen a la salud y al ministerio de la iglesia. Veamos estos ejemplos: Dorcas, Lidia y Febe. El día de Pentecostés, el Espíritu Santo fue derramado sobre hombres y mujeres. Pedro explicó que esto era el cumplimiento de una profecía de Joel. Y en los postreros días, dice Dios: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. De cierto, sobre mi siervo y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Hechos 2, 17 y 18. A medida que la iglesia se convertía en una influencia dinámica y creciente, tanto hombres como mujeres fueron vitales para su expansión. Ya ve que siempre las mujeres están más activas. Es porque Dios así las hizo. Ellas siempre están más activas, platicando con todo el mundo y metiéndoles la palabra, llevándoles el evangelio, ¿verdad? Y los hombres mandados por Dios se tuvieron que esparcir por todos lados, porque así lo dijo el Señor: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así es que, hermanos, cuando el evangelio se esparció por todos lados, hubieron personas claves a quienes los apóstoles encontraban, a quienes los que andaban predicando, hermanos, encontraban y les hablaban la palabra,
Y estos accedían porque Dios les ponía en su corazón el hacerlo así. Gloria al Señor. Nos dice en Gálatas 3, 26 al 29, Pablo describió lo que significaba ser hijo de Dios. Ya no hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre, ni hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Aleluya. Para aquellos que han convertido en hijos, que se han convertido en hijos de Dios a través de la fe en Jesús, los demás identificadores se desvanecen, incluso aquellos basados en el origen étnico, la posición social y el género. Las limitaciones culturales son irrelevantes, ya que el Espíritu Santo reparte sus dones a cada uno como Él quiere, nos dice 1 Corintios 2:11, y decide qué papel tendrá en la obra redentora de Dios desde los primeros días de la iglesia. Podemos ver este principio en acción cuando mujeres como Dorcas, Lidia y Febe ayudaron a llevar a cabo la gran comisión. Hermanos, qué bonito es cuando alguien más da testimonio de la fe de uno, ¿verdad? ¿Y cómo es que se logra eso? Sirviéndole al Señor íntegramente y con todo el corazón. ¿Por qué? Porque mire, hermano, cuando uno forma un testimonio en la iglesia, en la comunidad, en la ciudad, donde quiera que se encuentre, donde quiera que se mueva, hermanos, eso es de relevancia, es de mucha importancia el tener ese testimonio, que lo conozcan porque teme a Dios, porque hace como Dios manda, no que lo conozcan por el contrario, ¿verdad? Que es terrible, es horrendo. A estas mujeres se les reconocía porque amaban a Dios y obraban conforme a lo que Dios manda en las Escrituras. Por eso, hermanos, se hace mención de ellas. Imagínense cuántas mujeres no existieron en ese tiempo. Muchas. Y muchas hacían cosas, pero no hacían cosas buenas. Hacían cosas que no daban honra y gloria a nuestro Dios. En cambio, estas mujeres siempre procuraban honrar a Dios con su testimonio. Hechos 9, 36 al 39. Si lo tiene, me lo puede leer, por favor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limonas que hacía. Y aconteció que aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde la rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas, los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Amén. Mi hermano, qué bonito, ¿no? Muere Dorcas. Y toda aquella gente, hermanos, de los alrededores, los vecindarios, ahí, se conglomeraron. Estaban ahí presentes. ¿Y qué era lo que decían? Mira, esta túnica Dorcas me la dio, la hizo para mí. Llorando, ¿por qué? Porque sentían ese vacío de esa mujer tan especial que ya no estaba, ya se había muerto. Y usted sabe que cuando falta alguien a quien uno aprecia tanto, el vacío es tremendo. El vacío es grande. Como cuando se muere el esposo después de 50 años de casados, ¿verdad? La señora, ¿qué es lo que le hace?
se entristece. Y regularmente no dura más de 6 meses. A los 6 meses máximo se va también. Viceversa. El esposo o la esposa, igual, no duran tanto. Porque la tristeza es tremenda. Ahora, la tristeza que sentían las viudas, los huérfanos, la gente que rodeaba a Dorcas, cuando ella murió, decían, mira, esto nos hacía cuando ella estaba con nosotros. O sea, el cuerpo ahí estaba todavía, pero ella había muerto. Entonces, hermanos, el hacer la voluntad de Dios es tan importante para las iglesias, para que se desarrolle el movimiento eclesiástico. Es tan importante que a uno lo recuerden como el hermano que trabajó para el Señor, como la hermana que dio su vida para la obra del Señor. Eso es bonito, que lo recuerden a uno así. Dorcas, hermanos, se preocupaba por los demás, no solo por ella ni por los suyos, se preocupaba por todos los demás. Mientras se establecía la iglesia, el apóstol Pedro viajó por los pueblos fuera de Jerusalén para enseñar a los nuevos creyentes y proclamar el evangelio a quienes aún no lo habían oído. Hechos 9:32 nos dice que Pedro llegó al pueblo de Lida y a unas 25 millas, 40 kilómetros al noreste de Jerusalén. Ahí sanó a un hombre llamado Eneas, que había estado paralítico y postrado en cama durante 8 años. 32-35. Cuando la gente del pueblo vio a Eneas caminando, muchos creyeron en Jesús. Aleluya. Óyame, ¿cómo no iban a creer mirando un milagro? Es un milagro. 8 años el hombre postrado. Y llega Pedro, ora por él, se sana y la gente se alegra, se regocijan que estaban viendo el milagro de Dios en su pueblo. En la ciudad portuaria de Jope, a unos 9 o 10 millas, 14 o 16 kilómetros, al oeste de Lida, vivía otra creyente llamada Dorcas. Ella era conocida también por un nombre arameo, Tabita. Dorcas tenía una reputación estelar en su comunidad, pues abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Hechos 9:36, que ya lo acabamos de leer. Pero sus buenas acciones no la libraron de enfermar y morir, lo que aparentemente conmocionó a toda la comunidad. La noticia de la sanidad de Eneas en Lida seguramente se había difundido rápidamente, porque aunque los amigos de Dorcas siguieron las costumbres y lavaron su cuerpo, no lo envolvieron en lino y especies para el entierro. Más bien, sus acciones indican fe en que Dios actuaría a través de Pedro. Colocaron su cuerpo en una habitación del piso de arriba y llamaron a Pedro para que viniera a Lida lo antes posible. Pedro fue enseguida a Jope. Cuando llegó, lo llevaron inmediatamente al aposento alto donde yacía el cuerpo de Dorcas. Aunque en una época algunos contrataban pleñideros que expresaban dolor cuando alguien moría. El llanto de las viudas descrito en el versículo 39 era genuino. Ellas amaban a Dorcas. Todo había sido bendecidas con su generosidad. Al coser ropas para las viudas de su pueblo, Dorcas había ejemplificado a la mujer virtuosa de Proverbios 31, que aplica sus manos a la rueda y que extiende sus manos al menesteroso.
versículos 19 y 20, tanto en el primer siglo como hoy, ciertos creyentes son llamados a ministerios visibles y prominentes, tales como enseñar, predicar y liderar a otros. Algunos pueden sentirse tentados a dar más valor a ministerios como estos, pero la historia de Dorcas nos recuerda la importancia vital de amar humildemente a las personas y satisfacer sus necesidades. Sus prioridades estaban alineadas con las enseñanzas de Santiago, quien escribió: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago 1:27. Al servir a las viudas que vivían cerca, Dorcas estaba sirviendo a la iglesia y a Dios mismo. Su ejemplo nos anima a utilizar los dones que hemos recibido en lugar de anhelar otros diferentes. Amén. Ahora sí. Mire todo lo que distinguía a Dorcas. Esta mujer, hermanos, se esforzaba por hacer túnicas, hacer suéteres, hacer vestidos, hacer diferentes cosas, y aparte de eso, no solo hacía ropas para regalar, sino que también daba limosnas a la gente, le ayudaba. Esto, hermanos, quiere decir que cuando uno abre las arcas para compartir, las arcas se vuelven a llenar. Porque yo no creo que Dorcas dio lo que tenía y ya se quedó con los bracitos cruzados a ver qué más hacía, ¿no? Siempre, 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 siempre. Por eso es de que cuando ella muere, me dice: qué bueno que se murió la Dorcas esa, ¿verdad? O qué bueno que ya nos deshicimos de esta. No, al contrario, eran llantos, y llantos genuinos. Las que contrataban para llorar, esa era otra cosa. Porque había en ese tiempo, la cultura era que se moría alguien y contrataban gente para llorar, especialmente mujeres. Las contrataban para que fueran a llorar y aunque haya sido una gran malvada la señora, pero pues pagado, cualquiera lloraba. En este caso no. En este caso estaban llorando genuinamente porque había habido una gran pérdida ahí en Jope. Una pérdida tremenda. Una mujer que se esforzaba por paliar la necesidad de los menos válidos. Como la viuda, ¿quién la podía proteger? No había. Entonces necesitaban de la ayuda de la iglesia, especialmente, para poder salir adelante. Y esta mujer, haciendo estas obras, obraba a favor del avance eclesiástico. Hermano, Diga, hermano. ahí menciona de Dorcas, pero no menciona también si era viuda, era soltera, era casada. Pero No hace mención de eso, pero hay alusiones que era viuda. menciona, dice, y todas las viudas, quiere decir que en ese tiempo había muchas viudas. Había muchas viudas. Y todas las viudas lloraban por él. Y muchos eruditos creen que ella también era viuda. Ahora, no, la Biblia no dice exactamente la viuda Dorcas, ¿verdad? Pero muchos eruditos piensan que sí, que ella también era viuda. Y ella tenía, hermanos, esa gracia, ese talento de parte de Dios, de poder trabajar en la iglesia ayudando a los más necesitados. Cosa que ahora se practica, pero muy poco. Porque sí se practica, pero muy poco. Por A, por B o por C, hermanos, pero es cosa que tenemos que practicar, que tenemos que hacer. Obvio, como hay quienes que dicen, bueno, ¿y por qué usted manda ofrenda a tal ministerio? ¿Por qué usted ayuda a fulano?
o ayuda a sutano y a mengano, y por qué no aquí, por qué no allá, porque no se puede a todos. Que quisiéramos, ¿verdad? Quisiéramos, yo sé que en su corazón usted quisiera tener la solvencia para ayudar a toda la necesidad que se ofrece. Viene alguien con necesidad, pues ok, le ayudamos, a que sea con poco, pero le ayudamos, ¿verdad? Pero no se puede a todos. Entonces, al que se puede, lo hacemos con todo el corazón, ¿verdad? Entonces nosotros, hermanos, tenemos que tener en cuenta eso, que conforme Dios nos bendice, así nosotros bendecir a los demás. ¿Para qué? Para que el nombre de nuestro Dios sea glorificado. De eso se trata, de que el nombre de Dios sea glorificado por todas las personas, porque no hay cosa más bonita que servirle a Dios. Gloria al Señor. Capítulo 9 de Hechos, del 40 al 43. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, se la presentó como viva. Aleluya. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón Curtidor. Aleluya. Ya vimos de que en Lida sanó a Eneas, en Jope resucitó a Tabita. Mire, este acto, hermanos, fue un acto tremendo, porque el pueblo que había creído en el Señor de Jope, hermanos, ellos sabían que Dios podía hacer algo en ella, en Tabita. Por eso se dieron cuenta que Pedro estaba en Lida y había sanado a Eneas, paralítico de 8 años. Inmediatamente lo mandaron a traer. Vayan y díganle que no se tarde, porque aquí tenemos a Dorcas que se acaba de morir. Así es que tráiganlo. Jesús, cosas mayores van a ser ustedes. Van a ser ustedes, amén. Y aquí, como vemos, ya Pedro en ese entonces, ¿cuántos milagros había hecho? Bueno, él oró por medio y el Señor le aconteció todo lo que él Le contestaba, sí, lo respaldaba. ¿Sí? Y como vemos en la Biblia, muy pocos se mencionan los más discípulos, solo Pedro que hizo las obras. La mayoría, Pedro y Pablo. Ya. Pero Pablo ya como un abortivo dice, he llamado a ser apóstol. Ahora, miren la fe que tenía esta gente, hermanos. No es de pasarla por alto. La fe que tenía era de que si Pedro venía y oraba por ella iba a resucitar. Por eso lo mandan a llamar, porque ellos tienen esa confianza, tienen esa fe de que al orarle a Dios por ella iba a resucitar. Mas sin embargo, ellos no se sentían con esa autoridad, fíjense, y la tenían de acuerdo a lo que estamos leyendo, hermanos. Ellos ya habían creído y tenían esa autoridad, tenían ese poder en ellos, pero ellos pensaban de que Pedro era el indicado. Y Dios, como tiene todo bajo control y tiene todo, hermanos, ya trazado, entonces hace que Pedro esté cerca de ahí, no está lejos. Pedro está cerca, está en Lida. Y Lida no está lejos de Jope. Así es que lo mandan a traer, y cuando Pedro llega, hermanos, Pedro hace que se salgan todos para orar por ella. Nos dice nuestro expositor: imagínese la habitación de arriba de la casa de Dorcas cuando Pedro entró varias horas después. Las plañideras, que son las que lloraban, las que contrataban para llorar, rodeaban el cuerpo sin vida de Dorcas. Las viudas lloraban y se acercaban a Pedro mostrándole la ropa que Dorcas había hecho. Todo este ruido y actividad posiblemente impedían la oración enfocada. Por alguna razón, Pedro envió a todos afuera. Durante
el ministerio terrenal de Jesús, Pedro lo había visto despejar una habitación de ruido y distracciones cuando resucitó a la hija de Jairo. En una circunstancia similar, Pedro también envió a todos fuera de la habitación de Dorcas. Cuando hubo silencio, se arrodilló y oró. Entonces Pedro se levantó, Pedro se volvió hacia Dorcas y le habló: Tabita, levántate. En 9:40. Dorcas inmediatamente abrió los ojos, vio a Pedro y se sentó. ¡Qué día de regocijo para los creyentes en Jope! La noticia se difundió rápidamente y muchas personas creyeron en Jesús, tal como lo habían hecho cuando Eneas fue sanado en Lida. Pedro pasó un largo tiempo en Jope, sin duda enseñando a la gente todo lo que había presenciado como discípulo de Jesús. Dios usó estos 2 milagros para fortalecer y construir la iglesia en la región. Mi hermano, qué tremendo cómo obra Dios, ¿verdad? Haciendo milagros, haciendo prodigios a través de sus hijos, de sus hijas. ¿Para qué? Para que la iglesia sea fortalecida. En Lida sanó a Eneas y aquella gente se regocijó y se entregaban a Cristo porque sabían que el Señor Jesucristo era el único que podía hacer estas cosas a través de sus siervos. Igual manera en nosotros, en nuestros días. Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo es el único que nos puede sacar adelante. Mire, tener la fe puesta en el Señor Jesucristo es bien importante. Porque a la hora que nosotros necesitamos algo, nosotros tenemos a quien pedírselo. A nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos llegar y pedirle con toda confianza, como el hijo le pide a su papá. ¿Qué le dice el hijo al papá? Papi, y yo quiero In-N-Out, ¿verdad? Y no le está preguntando, ¿me puedes llevar a In-N-Out? Con confianza le está diciendo, yo quiero In-N-Out. Y el papi, que ama tanto a sus hijos, dice, pues vamos al In-N-Out. Y van y se comen su hamburguesa que tanto quieren, ¿verdad? Entonces así nosotros a nuestro Padre Celestial nos acercamos y Señor, aquí vengo delante de ti pidiéndote que me ayudes por diferentes dificultades que se vienen a la vida a uno. Porque hay veces, hermano, que nosotros estamos en unos momentos en que solo Dios nos puede ayudar. Solo Dios. Y Dios tiene poder para ayudarnos. Amén. Y Él nos ayuda porque Él es grande en amor, Gloria grande a en Dios. misericordia. Él tiene bondad Amén, para amén. nosotros. Él quiere ayudarnos. Gloria a Dios. Y nosotros nos acercamos a Él confiadamente y Él nos ayuda. Pedro sacó a toda la gente que estaba ahí y entonces se postró a orar a Dios para que Dios hiciera un milagro. Porque ahí ya no estamos hablando de una sanidad. Ya se había muerto, se enfermó. No hubo sanidad, se murió. Entonces Dorcas ya estaba muerta. Pedro oró y al orar Dios hace el milagro de resucitarla. Algo aprendió Pedro, ¿no? De Jesús. Del Señor Porque Jesucristo. Jesús, cuando iba a sanar a un enfermo, sacaba a la gente. Sacaba a la gente y oraba. Así hizo con la hija de Jairo. Lo sacó, oró, niña, a ti te digo, levántate. Se levanta y se las entrega vivita. Denle de comer. ¿Verdad? Ese es Dios, ese es nuestro Dios. Amén. Mire qué triste que ahora en día, hermanos, mucha gente no cree en Dios. Y Dios es real. Aleluya. Dios Amén. existe, Dios es todopoderoso. Jesucristo está vivo Amén. para siempre. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces, Pedro, confiado en esto, ora por ella y ella resucita. Amén. Amén. ¿Cuántos entendieron esto?
Amén. Entonces, ¿para qué seguimos hablando, hombre? Pasemos al otro. Dios. Pasemos al otro tema. Aleluya. Dejamos ahí entonces a Dorcas resucitada y entregada a la comunidad viva, sonriente, contenta como siempre ella era, y las viudas felices de la vida. Ya nos estaban diciendo, mira lo que nos dio cuando estaba con nosotros. Ahora decían, gloria a Dios que la tenemos de regreso, y gracias, Dorcas, porque sigue viva. Gloria a Dios. Todo para darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Ahora, seguimos con nuestra siguiente protagonista. Gloria al Señor. Vamos a leer versículo 9 y 10 del capítulo 16 de Hechos. Una señora que se llamaba Lidia. No era tan sencilla. Lidia no era tan sencilla. Pero el amor de Dios es tan grande y tan maravilloso que Lidia alcanza misericordia. Dios la salva. Hechos 16 dijo, ¿verdad? Hechos 16, versículo 9 al 14. Amén. Me lo puede leer si lo tiene. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciáramos el Evangelio. Sacando pues a todas, venimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neópolis. De salir ahí Filipos, que es la primera ciudad y para provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de las puertas junto al río donde salía a hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios y estaba oyendo, y que el Señor abrió su corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Vemos como Pedro obedecía, ¿no? Amén. Por medio del mensaje de Dios, o por medio que la gente lo buscaba. Amén. Ahí iba Pedro. Sí, y es que Dios nunca hace las cosas así ahí se va. Todo lo lleva ordenado. Si usted ve cuando Pedro, siempre le decía Pedro, sí. Y con Pablo, cuando Pablo se convirtió, cuando el Señor le salió al encuentro, ¿qué le dijo? Un hombre que se llama Ananías va a venir, te va a poner las manos y vas a recibir la vista. Y a Ananías, ¿qué le digo? Entra a la ciudad porque ahí está esperando, entra a la casa de este fulanito porque ahí está esperando un hombre que yo ya contacté y espera que tú llegues y le pongas las manos. El mensaje fue igual. Con Pedro, cuando estaba Pedro en la azotea, después de este pasaje que vamos a leer, que leímos, que él se había quedado en Jope, mandaron por él, Cornelio mandó por él. Dios le dio instrucciones a Cornelio. Gracias, mi hermana. Aleluya. Dios le dio instrucciones a Cornelio, mismas instrucciones que le dio a Pedro. Amén. Manda a traer a Pedro, y a Pedro le dijo, vete, porque yo los he mandado. Dios siempre hace las cosas así. Ahora, Pablo tiene una visión, tiene un sueño, una visión donde él mira a un hombre macedonio que dice, ven, ayúdanos, pasa por Macedonia, necesitamos tu ayuda. Y él, hermanos, con la convicción que el Espíritu Santo da, él dio por cierto que era Dios que lo estaba mandando a Macedonia, y agarró camino para allá. Mire qué tremendo, hermanos. Y no estaba cerquita. No estaba tan cerquita que digamos, no, ahorita en 1 hora ya estoy allá en Macedonia, ¿no? Empezó a pasar por diferentes lugares para poder llegar ahí, a la primer ciudad, al primer pueblo de Macedonia.
Y ahí el Señor tenía una obra especial para hacer. Y Pablo, que él siempre se movía conforme a lo que Dios mandaba. Porque no era cosa de que él decía, no, pues ahora se me hace que en Sacramento esa iglesia grande me va a dar buena ofrenda, me voy para Sacramento y agarraba camino y se iba. No, no era así. Dios le mandaba y le decía a dónde. Incluso hubieron lugares donde el Espíritu Santo le dijo, ahí no prediques, pasa de largo. Y se fue. O sea, Dios guiando la vida de nosotros, nosotros podemos ser instrumentos útiles para la honra y la gloria de nuestro Dios. Aleluya, nos dice nuestro expositor. Cuando Pablo y sus compañeros mismos llegaban a una nueva ciudad, normalmente visitaban la sinagoga para hablar a los ciudadanos judíos acerca de Jesús, el Mesías. Sin embargo, se piensa que la colonia romana de Filipos no tenía sinagoga. En lugar de hacer lo habitual, Pablo fue a un lugar de oración fuera de la puerta de la ciudad. Ahí encontró a un grupo de mujeres que se habían reunido cerca del río Gangites. Se cree que ese río se llamaba así en ese tiempo, Gangites. Él y sus compañeros se sentaron a hablar con ellas. Una de las mujeres era Lidia, originalmente de Tiatira, que era una ciudad conocida por la industria del teñido de tela. Lucas, el autor de Hechos, describió a Lidia como alguien que adoraba a Dios. Hechos 16-14. Y él hablaba como testigo ocular durante este segmento de Hechos, entre otros. El uso que hace Lucas de la palabra nosotros indica que estaba viajando personalmente con Pablo cuando él llegó a este lugar. En su compasión, Dios había enviado a Pablo a compartir el evangelio con Lidia y las demás reunidas en las afueras de Filipos. Mientras escuchaba, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ya no era solo una temerosa de Dios, ahora era una seguidora de Jesús. De hecho, fue la primer conversión al cristianismo que se registra en Europa. Mi hermano, qué privilegio. Tremendo. Un privilegio grande para esta mujer. En el libro de Jeremías, Dios prometió, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29:13. El Espíritu Santo dirigió milagrosamente a Pablo y sus compañeros a Filipos, donde conocieron a Lidia, que buscaba a Dios de todo corazón. A través de su ministerio, ella encontró a quien buscaba. Dios escucha las oraciones de aquel que lo busca, y si es necesario, abre y cierra puertas hasta que lleguen sus siervos obedientes con el evangelio. Dios mismo concerta maravillosamente cada salvación. Él es el que lo hace. ¿Quién más lo puede hacer? Solo Dios. Él es el que concerta la salvación y Él es el que pone el querer como el hacer en cada vida y en cada corazón. Ahora, regularmente Pablo, a donde llegaba, buscaba la sinagoga primero. Ya que encontraba la sinagoga, entraba y hablaba con los judíos. O hablaba con la gente para presentarles el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en este caso, cuando llega a Filipos, miró para todos lados, no había sinagoga. Digo, bueno, algo entonces Dios quiere hacer. Eso es lo bueno cuando el siervo, la sierva,
tiene la mente de Cristo y anda enfocada en las cosas del Evangelio, en las cosas del Señor. Siempre busca la manera de cómo servir al Señor, de cómo llevar adelante el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellos se salieron. Me imagino yo que indagaron, la Biblia no dice, pero me imagino yo que indagaron porque no creo que iban caminando a la zumba, marumba y, ay, ahí están orando, vamos a ver qué están haciendo. No. Dios guía todo. Indagan. Oh, pues aquí no hay sinagoga, pero se reúnen a orar a la orilla del río. Vamos para allá. Y ahí va Lucas y toda la bola que lo acompañaba para allá. Y cuando ven que están reunidas las mujeres ahí orando, entonces les hablan del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y a Lidia, Dios le puso en su corazón el estar atenta. Mire que ahí había muchas mujeres, no era solo Lidia. Ahora, ¿por qué en la Biblia registra a Lidia? Había algo especial en ella. ¿Qué era lo que a ella la hacía especial? Que amaba a Dios, que temía a Dios. Aunque el Evangelio no le había llegado, pero el temor de Dios en ella estaba. Y eso, hermanos, hace una gran diferencia. Puedo llegar a pensar yo que hasta quizás ella era la líder de la oración, que ella era la que convocaba a la mujer y ¿saben qué? Vamos a orar allá porque aquí estos no nos dejan orar a gusto. Entonces vámonos a la orilla del río y ahí oramos. Cuando Pablo y sus acompañantes de viaje se dan cuenta de esto, van y les hablan del Evangelio. Y Lidia está atenta. Me imagino que esta mujer ni parpadeaba, oyendo lo que Pablo estaba diciendo. Que el Señor Jesucristo murió y que el Señor Jesucristo vino para salvarnos. Y el Señor Jesucristo se me apareció en el camino y yo iba allá y empiezo a testificarles y a decirles cómo el poder de Dios es tan grande sobre la humanidad que no nos queda otra más que rendirnos a sus pies, reconociendo que Él es Dios. Entonces, Lucas habla de esta mujer como una mujer, hermanos, que no era una mujer pobre. Ella era una mujer acomodada. Porque en Tiatira, hermanos, ella era una vendedora de púrpura. Púrpura era el líquido que se usaba para pintar la ropa. Pintaban la ropa de púrpura y eso era carísimo. No sé si ustedes se recuerdan, en una predicación les dije cómo es que sacan la púrpura. De los caracolitos producen la púrpura y de cada caracolito sacan poquito. Eso cuesta sacarlo y no es mucho, es poquito. Y ahí lo van sacando poquito a poco hasta que ya tienen bastante y entonces lo venden para pintar la ropa. Por eso la púrpura siempre ha sido cara y las ropas de púrpura siempre eran caras. ¿Verdad? Mucho valor. Entonces, ella era una vendedora de púrpura. Había dinerito. Pero eso no hacía que ella perdiera el temor de Dios. En lo que nosotros podemos entender, ella amaba a Dios con todo su corazón. Y cuando están aquí, hermanos, ya escuchando la solidez del Evangelio que Pablo les llevaba, ella estaba súper atenta. Dirían en los días de ahora, mega treta, súper atenta, ¿verdad? O sea, esa mujer estaba, hermanos, llenando su vaso, llenándose del Evangelio. ¿Ya? No es como muchos de nosotros ahora, viene un buen predicador y lo miramos todavía hasta con desconfianza. No, hermanos, ella estaba atenta. Y me imagino que las otras mujeres también.
Porque, oiga, apenas había llegado el Evangelio a Macedonia. El primer lugar donde entraba era ahí, en Filipos. Dios, hermanos, da testimonio de esto en su escritura, de que Lidia era una mujer que amaba a Dios con todo su corazón. Amén. Mire lo que nos dice ahí mismo en 16, del 15 y 40 para avanzar un poco. El versículo 15 y el versículo 40. Cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, a su casa y posar, y nos rogó que nos quedáramos. El 40, entonces saliendo de la cárcel, entraron a la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Aleluya. Mire qué tremendo, hermano. ¿Qué hizo esta mujer después que creyó? Fue bautizada. ¿Qué hizo ella? Oh, qué bueno, hermano, que vinieron y nos predicaron el Evangelio. Dios les bendiga, que les vaya bien. Amén. No. Mire qué tremendo. Le digo, si he hallado gracia, en otras palabras, si ustedes han juzgado que yo sea fiel al Señor, vengan a mi casa. Y fíjense la forma que el apóstol Pablo lo dice. Nos rogó y después de eso dice, ¿qué dice después de eso? Obligó. Nos obligó. O sea que el agradecimiento del corazón de esta mujer era tan grande que digo, no puede ser posible que ustedes me hayan traído esa bendición tan preciosa de recibir a Cristo, de ser bautizada y que se vayan así nomás. No, señores, por cierto, vengan a mi casa, dentren. Digo. Pensamiento de Lidia. Yo ya escuché el Evangelio, mi familia no. Así es que se quedan, porque se quedan para que también ellos. Oigan. Y todos creyeron y todos fueron bautizados. Y todos fueron bautizados. Mire qué tremendo. O sea que se cumple lo que la Escritura dice. Tú y tu casa. ¿Verdad? Tremendo. O sea que Lidia, hermanos, era una mujer que amaba a Dios con todo su corazón. Con todo. Hacía sus tareas, hacía sus afanes, pero ella estaba interesada en la salvación de nuestro Señor Jesucristo para los demás. Era evangelista y anfitriona, dice. Sí, ella Temerosa de Dios. era una mujer tremenda del Señor, dígamelo. Y aparte de tener riqueza, no le importó la riqueza. No le importaba. No le importó. No. Ella seguía siendo Lidia. Hay mucha gente así todavía, hermanos, que tienen dinero y sencillos, se mueven entre la gente como cualquiera de nosotros. Y es gente que tiene dinero. Y nosotros logramos tener un carrito del año y ya nos ajustamos el cuello. Esa ya es perversión. Una deducción del nombre Lidia es lucha. Es luchadora, entendedora. Sí. Bueno, y algunos diccionarios dicen que es guerrera. Guerrera, sí. Bueno, Así la ponen. Ella no se iba a quedar solamente con que ella había recibido. No. Luchó. Ella Ahí iba. cuando le dijo, nos obligó. Ella no sabía si le iban a obedecer. No. Pero ella les insistió tanto que no tuvieron otra más que quedarse. Ahora, ¿cómo los iba a mantener? Ella tenía cómo mantenerlo. Claro. Amén. Y no se quedaron allí, nomás un día ya fuimos. No, se quedaron bastante tiempo. Se quedaron varios días. Varios días, sí. Y no era solo Pablo. Y no era solamente él. No era solo Pablo, era todo el Si allá grupo. andaba Lucas.
Ahí andaba Lucas Y también. los demás. Tremendo cómo Dios hace las cosas. Él hace las cosas como Él quiere. Lidia respondió inmediatamente a su nueva fe en Jesús de dos maneras: compartiendo las buenas nuevas con su familia y apoyando el ministerio de Pablo. Quizá los sirvientes de Lidia estaban presentes cuando ella escuchó el evangelio en la orilla del río, o tal vez fue a casa. Les presentó el mensaje y más tarde los trajo para ser bautizados. Independientemente de la manera, para ella era importante que toda la casa conociera y siguiera a Jesús como muestra de su compromiso y fe. Pidió a Pablo y a sus compañeros que se quedaran en su casa. Ella era una empresaria exitosa y tenía los recursos para mantenerlos, y casi con certeza tenía la intención de evangelizar a sus amigos y colegas desde su casa. Lucas simplemente dice de ella: nos rogó y nos obligó a quedarnos. Hechos 16:15. De estos pequeños comienzos es probable que naciera una de las iglesias más fuertes del Nuevo Testamento. Filipenses, amén. Poco después de la conversión de Lidia, Pablo y Silas fueron encarcelados. Fueron liberados milagrosamente después de cantar y orar alrededor de la medianoche. Estos acontecimientos llevaron al carcelero y a toda su casa a creer en Dios. Una vez más, Dios había colocado a sus siervos donde podían compartir el evangelio con aquellos que estaban listos para recibirlo. Cuando Pablo y Silas salieron de la prisión, regresaron a casa de Lidia. En ese momento los creyentes se estaban reuniendo en ese lugar. Gloria a Dios. De hecho, en este punto Lucas deja de usar la palabra nosotros, lo que indica que se quedó en Filipos para continuar la obra del ministerio. La iglesia en Filipos continuaría creciendo y prosperando. En su carta a los creyentes filipenses, escrita desde la prisión unos 10 años después de los acontecimientos de Hechos 16:40, Pablo no tenía correcciones doctrinales que ofrecer. En cambio, recordaría con cariño el tiempo que pasaron juntos, posiblemente incluso recordando ese día junto al río cuando Lidia fue la primera en creer. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo y por todos vosotros, por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Filipenses 1:3-5. Mi hermano, qué precioso eso. No tenía necesidad de darles más doctrinas o de darles cartas doctrinales, porque esta gente, hermanos, había aprendido bien y estaban trabajando en la obra del Señor como se les había enseñado. Aleluya. Dime, brother. ¿Por qué estaban en la orilla del río? ¿Y por qué buscaban el río para ir a orar? No había sinagogas, no había templo, no había. El imperio no permitía reuniones. Después, cuando llegó el evangelio, agarraron poder. Entonces, y se reunían en casa. En la casa de ella. Sí. Hay algunos países en Europa ahorita han abierto las puertas para el evangelio, que estaban atrás de la cortina de hierro que se conoce. Ahora han abierto. Pero la condición es en sus casas, no públicamente.
pero el Evangelio está ahí. Está Así ahí. es que salen, Aleluya. divulgan el Evangelio, pero en mi casa. Y a la casa. O sea, secretamente, porque así es el sistema, El sistema de los de- gobiernos en cada país. Pero ya está el Evangelio. Se propaga. Ya está. El Evangelio se está propagando como Dios lo mandó. Gloria a nuestro Dios. Qué precioso es nuestro Dios. Ahora, hermanos, vamos a pasar a otra mujer. Acuérdense de que en Dorcas Dios usó a Pedro. En Lidia Dios usó a Pablo. En Febe Dios está usando a Pablo. A ver, ¿cuántos estudiaron la clase? Yo la leí, la estudié y la indagué también. Gloria a Dios. Ahora, No sé, hiciste la pregunta. Y yo- sí, amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué Pablo habla de Febe? Porque Pablo habla de Febe. Ahora, ¿quién era Febe? Era una sierva de Dios. Ajá. Era una sierva de Dios. Y tenía qué mujeres, por eso que el razón Pablo la menciona sí la menciona. y la recomienda. Y más que eso, recomendar, más, ordena. sí, más que eso. Y como una mujer en ese tiempo iba a viajar de un lugar al otro sin problema. Ajá. Era una mujer. Sí. Y las mujeres en ese tiempo, No tenía mucha garantía. nada. Y ella Pero sí. Febe, ¿Por qué? Porque era sierva de Dios. amén. Y Dios, desde donde desde Crescenta, que eso ya está allá en Roma, Sí. bajo el imperio, cerca de ahí, viajar a Corinto no es fácil. No era fácil. No, no. Y ella lo hizo. Ella viajaba, se iba. Mire qué precioso, hermanos, cuando uno o cuando una mujer determina servirle al Señor. Decide. Esta mujer, hermano, estas mujeres de las que hemos estado estudiando, eran mujeres que no cavilaban. No estaban entre sí o no, ¿qué van a decir? Que a lo mejor ni me van a mirar con buenos ojos, a lo mejor ni me van a aceptar. Ay, no, yo no. Ay, Señor, pero ¿y si yo voy y no me hacen caso? Señor, pero ¿y qué va? Yo soy mujer. Aquí los hombres son los que gobiernan. Yo pienso, hermano, que eran mujeres que no tenían miedo. ¿Y por qué no tenían miedo? Porque hablaban a Dios. Porque tenían convicción. Sin Espíritu. convicción, No hay nada. Por eso, hermanos, es de que nosotros es necesario, es imperativo que tengamos convicción. Amén. No hay más. Es imperativo que tengamos convicción. Ahora, ya con la convicción, entonces preparémonos. Porque es necesario que el siervo de Dios, cuando dice siervo de Dios, hombres y mujeres, estén preparados para toda buena obra. Diga, hermano. convicción, ejemplo antiguo. Ok, como ustedes no adoraron a la imagen, entonces van a ir al horno de fuego. Y llegaron los chismosos del rey y le dijeron, oye, aquellos no quisieron adorar tu imagen. No. Se negaron. Miren lo que es el chisme. ¿A dónde lo mandaron? Yo le digo, no. Y como eran de los grandes que estaban en el
reinado en el imperio del rey en buenas posiciones, el rey le dolió en su corazón y dijo, ¿cómo? ¿Cómo va a ser? Pero como yo ya firmé el edicto y no se podía retractar el No. Entonces le dijeron, ¿sabes qué, rey? Dice, No te preocupes. sea como sea, le dice, mándanos. Dios nos va a librar de tu mano y de todos estos. Sí. Y le dijo al rey, bueno, que sea su Dios quien los libre. Yo quiero. ¿Por qué? Porque sea como sea, nos metas o no, No lo vamos nosotros a no vamos a adorar. Nuestra convicción Convicción. está firme. Firme. Y no solamente uno. 3. Y ahí adentro ya no eran 3, eran 4 Cuatro. El resultado de la de la convicción. convicción. Protección de Dios. Ese es el punto principal, la convicción. Ahora, mire qué convicción la de estas mujeres que estamos estudiando. Sí. Tremenda convicción. Decididas y determinadas. Y nosotros que nos dicen, vamos a la convención de damas. Es que ahí siempre es lo mismo. Y aquí también. Ahí, y aquí también, yo no quería decir solo aquí también. Es tremendo, es tremendo. Pero la mujer de Dios es una mujer de convicción. Mire que hay una mujer que en mí dejó, hermanos, algo muy especial. Una mujer que se había ido para Texas, se fue para Texas y seguía siempre trabajando en la obra del Señor. Y esa mujer en mí dejó una huella muy especial. El nombre de ella es Delia Mora. Amén. Qué tremenda mujer de Dios, con una convicción seria, una convicción que, hermanos, Dios la usaba, porque su convicción era seria. Las hermanas, la hermana Teodora, la hermana Pati. Sí, aquí en local. Hicieron mucho trabajo Mucho. lindo y yo siempre Sí. recuerdo eso. Sí. Ojalá que donde quiera que esté lo sigan haciendo. Amén. Pues ya la hermana Teodora ella está bastante pues, vencida, ya hizo. pero tremendo trabajo en el Señor. Gloria a Dios por ellas. Ahora, Febe, hermanos, era una mujer diaconisa. Sí leyó la clase la hermana, es diaconisa, ¿verdad? Tremenda mujer de Dios, que había ayudado, hermanos, a los hijos de Dios, a los siervos tremendamente, y a Pablo no era la excepción, también lo había ayudado. Entonces, cuando esta mujer viaja, Pablo da mandato, da recomendación de ella, la recomienda con la iglesia y da mandato. Que la apoyen, que la ayuden, que lo que ella necesite, que estén atentos a darse. Miren qué bonito, hermano. Digo, ¿Qué recomendación le dio Pablo que confió en ella? sí, Desde ahí, Pablo, en su mente humana, nunca hubiera hecho eso. no, Le confió la carta, sí, que él se la llevara a los hermanos, a la iglesia en Roma. Qué confianza, qué convicción. fíjese Que Pablo el grado. tenía en ella, no va a fallar. El grado que había escalado ella No. en la confianza de Pablo, por su fe, por su convicción. Una de las cartas más no son elocuentes, sino edificantes para la iglesia de aquel tiempo y de hoy, es la carta a los romanos. A los romanos. Sí. De hecho, se le llama regularmente la carta magna de la iglesia, Riquísima, porque ahí, hermanos, está todo. riquísima. Ahí está todo.
Lee los Romanos y ahí usted encuentra todo lo que es para edificación de la iglesia. Cómo la iglesia se debe comportar, cómo la iglesia debe de crecer, cómo la iglesia tiene que hacer, hermanos, para poder tener sus columnas firmes, fuertes. La convicción tiene que ser, hermanos, sólida, no fluctuante, no variar. De hecho, hermanos, la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, y las cosas hechas nuevas no vienen con la colcomanía de antes. Viene nuevecita. O sea, si mi hablar antes era diferente, ahora como nueva criatura tiene que ser diferente. Amén. Un hablar en Cristo. Gloria a Dios. Esta mujer, hermanos, Febe, ella había dado testimonio de que ella amaba a Dios con todo su corazón y se comportaba como hija de Dios. Me imagino yo que no decían, no hombre, que la Febe nos dijo este chisme a nosotros. Seria la mujer. Cuidadito le llegaban con un chisme. Hermana Febe, ore por fulano porque fíjese que... Me imagino que la hermana Febe le decía, párele allí, oremos. Se acabó el chisme. Porque, hermanos, es un problema en estos tiempos que se transmite la información innecesaria. Si quiere que oremos, diga, oremos por fulano y amén. Oremos por fulano. Y oramos. El Señor es el que conoce todo y Él sabe cómo lo va a hacer. De nosotros es orar. Febe daba testimonio de que ella era una hija de Dios. Firme. Romanos capítulo 16. Dime, hermano. Sí. No, ahí. Ajá. Ahí. Romanos 16, 1 y 2. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesiten de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Amén. Gloria a Dios. Wow. Dime. O sea, la iglesia en Roma ni sabían que existía Febe. ¿No? Por eso en la carta le recomendó a muchos, qué mujer, qué ejemplo. Y encargada, porque Febe era diaconisa. La diaconisa, sí. Líder. Sí. La encargada en la iglesia en Crescenta, fuera de Roma. Así es que a los hermanos de Roma les dijo, cuídenmela, cuídenmela, porque ella ha ayudado a muchos y a mí. A mí también. A mí. Y todos aquellos eran hijos espirituales del apóstol Pablo. Sí, amén. De la cárcel. Amén. Tremendo. Tremendo. Y les dice él dónde es que ella trabajaba. Por si quieren investigar, dense en cuenta que en Cencrea ella era diaconisa y de un testimonio Puro. alto. Incluso Febe quiere decir pureza. Pureza. Tremendo. ¿Se imagina, hermano, qué grado de testimonio de esta mujer para que el apóstol Pablo la recomiende y ordene a la iglesia que la ayude y que la reciban, hermanos, porque es una sierva de Dios? A continuación, en nuestra lección hablaremos de Febe, una líder de la iglesia en Cencrea. Ella fue elegida por Dios y por extensión por Pablo para una misión tan importante que todavía hoy nos beneficiamos de los resultados. Precioso. Testimonio tremendo, ¿verdad? Así que imagínense qué precioso que puedan decir de nosotros, no, pues el hermano fulano o la hermana fulana, ¿verdad?
¿Por qué? Por el temor a Dios, por la convicción que se tiene en el Señor Jesucristo. Probablemente Pablo estaba en Corinto cuando escribió la carta a los romanos en los años 56 y 57 después de Cristo. Cerca del final de su tercer viaje misionero, después de 20 años de ministerio, había visto cómo la iglesia se extendía por todo el imperio romano. Mientras se preparaba para viajar a Roma y luego llevar el evangelio al oeste desde ahí, escribió esta carta para presentarse y también anunciar el mensaje de Cristo. Romanos no solo es la carta más larga de Pablo, sino también la mejor estructurada. Es su obra maestra. Su manifiesto evangélico es ampliamente aceptado, que Febe llevó la carta de Pablo desde Corinto a Roma. Esta mujer es mencionada solo una vez en las Escrituras, cuando en Romanos 16, 1 y 2, Pablo la recomienda a los creyentes en Roma antes de saludar a 35 de ellos por su nombre. El nombre de Febe indica que era gentil, y el hecho de que viajara libremente en esa época significa que probablemente era viuda. Después de referirse a Febe como nuestra hermana, Pablo la describe como diaconisa en la iglesia de Cencrea. La Reina Valera 1960 y otras versiones traducen correctamente esta palabra como diácono o diaconisa. Otras versiones revisadas del 1977, la BLP, la JBS, etc., traducen diáconos como al siervo. En estos versículos lo que es una anomalía. Aunque diácono se usa para siervo, en los evangelios, véase Juan 2:9, en las epístolas, casi siempre describe una posición oficial como ministro de la iglesia. De las 17 veces que aparece diácono en las escrituras, en las epístolas, la versión Reina Valera lo traduce como ministro. Como ministro. El versículo, como ministro 11 veces, diáconos. O sea, que no solo lo traduce como ministro, sino que 11 veces lo menciona como diácono, y 2 veces como siervo, 4 veces como en 1 Corintios 3:5. En otra parte de las epístolas, diácono se usa para describir a Pablo, Timoteo, Apolos, Tíquico y Epafras, todos reconocidos como figuras de autoridad en la iglesia. Este es un recordatorio de que la interpretación siempre tiene lugar cuando uno traduce las escrituras de sus idiomas originales. Pablo tenía en alta estima a Febe y desafió a la iglesia en Roma a recibirla, como es digno de los santos. Pablo usa una palabra única en el versículo 2 para describir a Febe. Prostatis es la palabra que él usa, que se traduce como ayudadora o socorredora. Aunque en la versión Reina Valera se usa ha ayudado, la palabra prostatis proviene de otra palabra griega que significa encargada y se traduce mejor como una mujer a cargo de otras, una guardiana o una patrona. O sea que Febe era patrona allá en Cencrea. Se estaba encargando de otras, ella era líder. En las escrituras se usa más que todo su forma verbal, la cual siempre implica liderazgo, el que preside. En Romanos 12:8,
los que os presiden en el Señor. En 1 de Tesalonicenses 5:12, que gobiernen. En 1 de Timoteo 3:12, Febe ocupaba un puesto de liderazgo en la iglesia de Cencrea, y de manera muy especial Pablo confiaba en ella y la apreciaba. El apóstol enumeró a otras mujeres fieles en Romanos 16. Todas ellas demostraron que Dios usó a las mujeres de forma significativa en la iglesia del Nuevo Testamento. Gloria al Señor. Dios siempre, hermanos, usando a las mujeres en la labor de su iglesia. O sea, no es como que, oh no, las mujeres no pueden. Oh, las mujeres callen en la congregación. Oh, las mujeres no tienen que tener parte. Oh, las mujeres no pueden ser pastores. Las mujeres no pueden ser evangelistas. Las mujeres no pueden tener... Son los hombres. Los hombres son porque, hermanos, las mujeres han sido parte clave, no solo en la iglesia primitiva, sino en la iglesia de hoy y todo el tiempo. Nosotros tenemos, hermanos, en el Antiguo Testamento ejemplos de mujeres tremendas, tremendas mujeres de Dios, que han amado a Dios con todo su corazón y han dedicado su vida al servicio del Señor. Y Febe era una de ellas. Gloria al Señor. Tenemos puntos aquí. Una, Priscila. Cada vez que se menciona a Priscila y su esposo Aquila en el Nuevo Testamento, su nombre aparece primero, lo que probablemente indica que ella era la ministra principal. Eran fabricantes de tiendas como Pablo y lo habían alojado en Corinto. Se mudaron con él a Éfeso, donde fueron mentores de Apolos. En algún momento arriesgaron su vida por Pablo, posiblemente durante los disturbios en Corinto, Hechos 18, y Éfeso, Hechos 19. Cuando Pablo escribió esta carta, Priscila y Aquila vivían en Roma y la iglesia se reunía en su casa. Mire qué tremendo, hermano. Ahora, 2.2. María, elogiada por su arduo trabajo. Esta María se menciona solo aquí en el Nuevo Testamento. 3. Junia. Aunque algunas versiones utilizan una forma masculina de este nombre, los padres y comentaristas de la iglesia primitiva hasta el siglo XIII reconocieron a Junia como una mujer. Pablo los llamó a ellos y a Andrónico sus parientes, lo que podría significar que eran sus parientes o simplemente compañeros judíos. Habiendo estado encarcelados con Pablo, al menos una vez se distinguieron entre los apóstoles. Se había hecho cristianos incluso antes que Pablo y posiblemente estaban relacionados con la iglesia de Jerusalén. 4. Trífana, un nombre de esclava. 5. Trifosa. Miren, fíjense los nombrecitos estos. Trifosa, un nombre de esclava. Trífena y Trifosa probablemente fueron hermanas, tal vez gemelas. El 6. Pérsida, otro nombre. Puede haber sido una mujer mayor que ya Pablo usó el tiempo pasado de la palabra trabajar. 7. La madre Rufo. Se ha seguido que este Rufo era el hijo de Simón de Cirene,
quien llevó la cruz de Jesús. Marcos 15, 21. De ser así, la madre de Rufo probablemente era la esposa de Simón. La implicación de Pablo fue que la madre de Rufo había tratado a Pablo como a su propio hijo. Mire qué tremendo, hermano. Siempre Dios haciendo las cosas como Él las tiene trazadas. Ahora, Julia. No se menciona otros detalles. Solo se menciona el nombre de Julia. La hermana de Nereo, otra mujer que también se menciona en los saludos. No se mencionan otros detalles, nomás en los saludos, fulano, sutano, mengano, fulana, sutana, y ahí Pablo describió todos estos nombres. Ahora, las mujeres desempeñaron roles integrales en la iglesia primitiva, a pesar de tener pocos derechos y poca libertad en el primer siglo. Las palabras de Pablo en Romanos 16, versículo 12, trabajan en el Señor. Indican que algunas mujeres probablemente estaban comprometidas en la predicación, dirección y profecía. Lucas da testimonio en Hechos 21 al describir que las 4 hijas de Felipe, el evangelista, profetizaban. Jesús había puesto el listón muy alto al romper radicalmente las normas culturales e interactuar con las mujeres y validarlas. Y estos primeros creyentes no se habrían sorprendido al presenciar el cumplimiento continuo de la promesa de Pentecostés, de que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Amén. Mira, hermano. O sea, las mujeres nunca han estado excluidas. Gloria a Dios. Y con el Señor Jesucristo, menos. Aleluya. Menos. Porque si usted se acuerda, cuando hablamos de Sara, tremenda. Cuando hablamos de Débora, tremenda mujer. Y así muchas mujeres fueron mencionadas. Ana también. Y muchas. Y en el Nuevo Testamento, hermanos, entonces más, porque el Señor Jesucristo abrió totalmente la puerta. Por eso que los fariseos decían, pero ¿cómo? Mira, se junta con prostitutas y se junta con paganos y anda con esa gente. Y no. ¿Qué fue lo que dijo Simón cuando llegó María y le enjugó los pies? Oiga, hermano, y con sus cabellos se los secaba. Y dije, si usted supiera quién es esta. No dejaba ni que se le acercara, menos que lo toque. Y el Señor, conociendo sus pensamientos, le hace una pregunta. Y él contesta correctamente. Y le digo, bien ha contestado. Mucho ama al que mucho se le perdona. Y esta mujer, mucho se le ha perdonado. Wow. El tiempo se nos ha avanzado, hermanos, y hay tanto más de qué hablar. ¿Qué nos dice Dios, hermano Rigo? Dorcas, Lidia y Febe sirvieron a Dios fielmente y utilizaron sus dones y recursos para bendecir a otros y difundir el Evangelio. Dorcas cosía ropa para los y cuidaba a los pobres. Lidia creyó en el Evangelio y vivió su fe mediante la hospitalidad, generosidad y aliento que infundía en los demás. Febe dirigió a otros en su iglesia local y ayudó a Pablo y sus compañeros en todo lo que pudo, incluso entregando su carta a la iglesia en Roma. Nosotros también hemos recibido dones para bendecir a nuestra iglesia y comunidad. Nunca debemos descartar lo que Él, el Señor, nos ha dado
ni desear los dones de otra persona. En cambio, centrémonos en glorificarlo a Él, al Señor, con lo que tenemos, y yo digo con lo que Él nos ha dado. Amén. Gloria al Señor. Gracias. Sí, hermanos, damos por concluida la clase. Sí, prepárese para el otro domingo. Esa clase del otro domingo también no va a ser la excepción. Va a estar preciosa. Así es que a las 9 de la mañana aquí, listos para empezar la clase de la escuela dominical. Padre Santo, te damos gracias, Señor, que nos permites, oh Dios de gloria, llevar a cabo esta clase, Señor, donde podemos nosotros interactuar, Señor, podemos hablar de tu palabra, cada tema diferente, Señor, que nos sea de edificación. Gracias te damos por ello, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios me les bendiga, hermanos.